Si ya lo tiene, póngase de pie. Si no lo tiene, también póngase de pie para que lo leamos en esta tarde. Lo voy a dar lectura en esta tarde. Después hacemos una oración y después nos disponemos a que Dios nos hable en esta tarde. ¿Cuántos dicen amén? Ezequiel 47, versículo 3, 4 y 5. Dice la palabra del Señor, amén. Dice: y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas, hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que dice que el río no se podía pasar, sino ¿cómo se podía pasar? ¿Cómo se podía pasar? A nado. Cierra sus ojos. Padre, en esta tarde venimos delante de ti en el nombre de Jesús, porque tú, Señor, nos hablas. Tienes, Señor, a través de tu palabra grandes enseñanzas, y queremos, Padre Celestial, que tú, Señor, este tiempo, Señor, tú lo hagas, Señor, agradable a nuestro espíritu. Queremos pedirte en esta tarde, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, que te muevas en medio de nosotros, en nuestro interior, que abras nuestra mente, que expandas nuestro conocimiento, porque, Señor, necesitamos cada día crecer más y más, y queremos darte toda la gloria y toda la honra en esa tarde, porque, Señor, sabemos que tú, Señor, te estás manifestando en medio de nosotros. Gracias, bendito Dios. Recibe la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Siéntese, por favor, en esta tarde. Si ya saludó a alguien esta tarde, ya le dio la bienvenida, también yo quiero que le digas en esta tarde a alguien, necesitamos crecer espiritualmente. Yo quiero que se lo digas en esta tarde. Voltee con alguien y dígale: necesitamos crecer espiritualmente. Vamos, dígaselo en esta tarde con convicción, con confianza. Bueno, muy bien. ¿Sabe que una de las cosas que afecta dentro de la iglesia es que exista mucho entretenimiento dentro de una iglesia? Iglesias donde pueden haber un invitado y nada más la gente vaya porque ese invitado es famoso, porque ese invitado traiga una palabra, el último mensaje, ¿verdad?, que lo traiga ese invitado, pero que la gente salga muy motivada, pero después en el transcurso de la semana ya no exista algo más, porque se vació de lo que escuchó el domingo. Ahora, yo quiero que me ponga toda la atención, por favor. Quiero que me ponga muchísima atención en esta tarde, porque una de las cosas que más que nada pretendemos en estos domingos que vamos a estar pasando aquí es que usted se dé cuenta qué tanto es su madurez espiritual. No todos podemos crecer de la misma forma, pero sí algo yo le garantizo: que si usted empieza a aplicar la palabra del Señor paso a paso, paso a pasito, algún día se va a dar cuenta de que sí hay crecimiento espiritual. Y esto es muy importante en su vida de usted y en la mía. ¿Por qué? Porque una de las cosas que muchas veces nosotros estamos batallando es saber cómo crecer espiritualmente. Y a veces optamos por comprarnos ciertos libros de alguna persona porque esa persona en algún momento dado de su vida le dio un crecimiento, ¿verdad? Y está bien que compre algún libro, le va a ayudar, pero no quiere decir que eso sustituya a la palabra de Dios. Cuando usted se dispone a comprar muchos libros, pero no lee la palabra del Señor, yo quiero decirle, mi hermano, que está en un error muy grave en su crecimiento espiritual. Los libros que alguien escribió, Dios le habló a esa persona para él. Escúchelo, pero a lo mejor no se aplica en su vida. Y le voy a poner ejemplos en esa tarde. Por ejemplo, hay un libro que se llama La oración de Jabes, y hoy es un bestseller.
porque se vendió como pan caliente. A veces llegaron momentos en que usted llegaba a la librería y decían, es que ya se terminaron, hasta que vuelva a llegar la otra, pero se lo podemos apartar, ¿verdad? Otra edición. ¿Y qué sucedió? Que esa oración, una pequeña oración que se encuentra en el libro de Crónicas, a una persona le sirvió, pero ya después como que se volvió algo dentro de la iglesia, un fenómeno, para que toda la iglesia, es que tienes que hacer la oración de Jabes para que Dios te prospere. Yo quiero decirle algo, mis hermanos, la prosperidad de Dios en base a las Escrituras viene por medio de obediencia. Otra vez, la prosperidad de Dios en base a lo que dice la palabra del Señor es a través de obediencia. Si no existe la obediencia, mi hermano, usted se puede comprar 1000 libros de Jabes y no va a haber resultado. ¿Por qué? Porque no lo está haciendo de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos, en esta tarde? Se lo voy a comprobar en esta tarde con la palabra del Señor. Por eso existe Deuteronomio capítulo 28. Y dice la palabra del Señor: será que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y dieres oído a todos sus mandamientos e hicieres todos sus estatutos, y dice la palabra del Señor, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Así dice la palabra del Señor. Entonces Dios dio la forma de cómo nosotros podemos ser bendecidos en base a la palabra del Señor. Jesús lo lleva entonces después a un ambiente de acuerdo a la enseñanza que el Señor tiene. Se encuentra en Mateo capítulo 5, Mateo 6 y Mateo 7. Pero en Mateo 6 dice la palabra del Señor, dice, no te preocupes por lo que has de comer, por lo que has de vestir. Dice, tú vales mucho para Dios. Pero dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te vendrán por añadidura. Pero dice Dios, busca primeramente el reino de Dios y su ¿qué? Y su justicia. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Ahora, fíjese bien. Podemos ver en la palabra del Señor ejemplo de hombres como Moisés. Moisés, haga usted de cuenta que sale de Harvard, ¿verdad? De una gran universidad. Los mejores maestros los tuvo Moisés en Egipto. ¿Por qué? Porque Moisés vivió 40 años en Egipto. ¿En el palacio de quién? A ver, no lo escucho. ¿En el palacio de quién? ¿En el palacio de quién? De Faraón, ¿verdad? Era el sobrino de Faraón, Moisés, y entonces tuvo una educación muy diferente. Pero cuando Moisés quiere hacer las cosas a su manera y se da cuenta de que él es hebreo y que Dios en algún momento dado, a lo mejor por eso lo tuvo estudiando, le dio estrategias, lo formó dentro del ejército, ¿verdad? Entonces Moisés quiere hacer las cosas de acuerdo a su manera, pero le falta madurez espiritual, y por eso mata al egipcio. Lo ven y saben muy bien lo que hizo, porque dice la palabra del Señor que enterró el cuerpo en el desierto, en la arena. Y entonces cuando Moisés después ve que 2 hebreos están peleando, llega y quiere meter paz. Ahora él no decide matar a uno, sino quiere meter paz. Y uno de ellos le dicen, tú me quieres hacer lo que le hiciste el otro día al egipcio ese que enterraste. O sea, tu secreto con nosotros no va a estar ¿qué? Escondido, guardado. Dice la palabra del Señor que entonces Moisés toma la decisión de irse ¿de dónde? De Egipto, ¿sí? Y fíjese bien, todo lo que aprendió en un momento ahí en esas grandes escuelas con grandes maestros, en el desierto no lo podía aplicar para nada, porque lo único que veía Moisés todos los días eran las ovejas ¿de quién? De su suegro. Entonces Dios se lo lleva para hacerlo madurar a Moisés de una forma muy especial. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Sí? Ahora, por eso es muy importante entender Ezequiel capítulo 47, versículo 3 y 4 y 5, porque tiene que ver con mi crecimiento espiritual. Diga conmigo en esta tarde, tiene que ver con mi crecimiento espiritual. O sea, no, ahorita no estoy enfocado que si mi hermano o mi hermana no crece, ¿sí? Es muy importante esto, claro. Mire, por ejemplo, hay gente que en un momento dado en su vida, de su crecimiento, se va a dar de topes, pero eso es bueno. Se va a equivocar,
pero eso también es bueno, mi hermano. La va a regar, pero también es bueno, mi hermano, porque son parte de su crecimiento. A veces va a querer emprender algo y no le va a salir como usted quiere. ¿Por qué? Porque muchas veces tiene al socio equivocado que Dios no quiere que usted tenga. Y entonces muchas veces se va a frustrar. ¿Por qué? Porque usted tiene muy buenas ideas, pero Dios las quiere llevar a cabo en su vida, pero de acuerdo a su palabra. ¿Sigue aquí en esta tarde? Hay modos de que Dios prospere la vida de una persona de acuerdo a su palabra, no de acuerdo a lo que yo digo en mi pensamiento. Y a veces no queremos entender por qué Dios a un pueblo hasta el día de hoy lo sigue bendiciendo, y ese pueblo sigue haciendo lo que Dios dice en su palabra, y dice la palabra del Señor que lo prospera en todo lo que emprenda. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ahora, la vida espiritual también se basa en cuando nosotros entendemos el primer nivel, segundo, tercero y el cuarto nivel. Y una de las cosas que yo quiero adelantarle en esa tarde, mis hermanos, que los 4 son posibles de hacer. El problema es que muchas veces cuando llegamos al tercero, ¿sí?, empezamos a bajar la guardia. Y una de las cosas por las que empezamos a bajar la guardia es porque muchas veces nos creemos más que otras personas. Creemos que ya Dios no nos tiene que hablar, dejamos de orar, dejamos de meditar en la palabra del Señor, dejamos de asistir a la iglesia, llegamos a la hora que nosotros queremos y Dios no estamos cumpliendo con lo que dijimos hace rato. Mateo capítulo 6 versículo 33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo te vendrá por añadidura. Sí, estamos en una escuela de profetas a las 10:30 de la mañana y esto no nos interesa, nos vale gorro y decimos eso no es para mí. ¿Por qué? Porque Dios no tiene por qué hablarme de eso. Pero hoy nos acabamos de ver por qué los muchachos están como están. ¿Por qué? Leímos en la mañana Apocalipsis capítulo 16 versículo 13 y 14 que hoy están metidos dentro de la iglesia 3 espíritus que están engañando a la misma iglesia. Y esos espíritus están cada vez peor, ¿sí? Y hay muchachos que los papás tienen muy buenas intenciones de que los hijos los superen, de que los hijos sean bendecidos. ¿Y qué sucede? Cuando nosotros no queremos escuchar, viene la rebeldía, viene una mentira de que no hay que hacerle caso a los padres, tú eres totalmente independiente. Y entonces, ¿qué sucede? Hacemos lo que se nos da la gana en las casas. Y no es así. Digan a mí, aquí conmigo, en mi casa manda papá y mamá. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, aunque no diga amén, no me interesa. Así dice la palabra de Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que te vayan, ¿qué? Ahora, sin embargo, yo como papá tengo que poner el ejemplo a mis hijos. Si yo no pongo el ejemplo de que yo soy una persona que ora, mis hijos nunca van a aprender a orar. Me ven orar nada más cuando estamos en los alimentos, llegamos y decimos, Padre bendice los alimentos, amén, vámonos, órale, éntrenle. Y no le damos gracias a Dios. Eso no es darle gracias a Dios. Ay, pastor, pero son los alimentos. ¿Y quién te los dio? ¿Y de qué mano estás comiendo? No, pastor, de mi trabajo. Bueno, te puedes llegar a enfermar y todo se va al caño, mi hermano, ¿verdad? Es la verdad. Hay hombres que han tirado todo el caño porque en un momento dado pensaron que ellos eran suficientes para lograrlo. Entonces nos tenemos que dar cuenta de que sí nos hace falta tener madurez espiritual, crecimiento espiritual, ¿sí? Pero ¿cómo se logra esto? Dios tiene que llevarse a Moisés, ese elegante muchacho que estaba todo el tiempo bañadito, perfumado, ¿verdad? Aquí cautivaba las miradas de muchas egipcias. Yo sé que así pasa con los hijos de Dios. Pero ¿qué sucedió? Que ahora 5 años después Moisés tiene callos en las patas. Le huele la axila. Allá no hay desodorante, ¿sí? Es más, no sabemos ni cuántos días ya lleva sin lavarse los dientes. Es la verdad, Quiero que usted analice todo eso. Y aquella persona que hace 5 años estaba todo trajeado, ahora está cuidando las ovejas, ¿sí? Y no le sirve absolutamente nada
decirle a sus ovejas lo que aprendió. Solamente Dios lo está llevando al propósito de la madurez y de decirle, mira, aprende a cuidar. Fíjate por donde sí hay agua, por donde no hay agua. Fíjate por donde en un momento dado, ¿sí?, el sol está de una forma intensa. Tú tienes que en un momento dado aprenderte toda una ruta de 40 años para que cuando salga mi pueblo, a ti te lo voy a confiar. ¿Lo está entendiendo en esta tarde? Te lo voy a confiar. Tú vas a ser esa persona. Pero todo aquello te lo tengo que sacar de tu mente porque eras hasta idólatra, mano. No, no es cierto, Dios. Yo no tengo alguien que tenga en mi casa con yeso. No, no se trata de eso. Hay gente que estaba diciendo, sí, que se venga el partido a las 12 del día, así vamos. Qué bueno, gracias a Dios. Y hoy va a perder, ya para que se acabe todo el relajo. Toda la destrucción que están haciendo. Matando hasta a un hombre de familia, nada más porque se quiso defender. Eso está desagradable delante del Señor. Ya hay un homicidio ahí. Y nada más, ¿por qué? ¿Por algo que de verdad vale la pena? ¿Vale la pena eso? Un hombre que ya sus hijos ya están sin papá. Nada más por gente bruta. Gente que perdió la cabeza. Gente que no sabe celebrar porque no tienen cultura, mi hermano, de eso. No saben disfrutar en un momento dado. Pero dice la palabra del Señor, ahí van como bueyes al matadero. Entonces está diciéndole que son bestias. Dios, yo no lo estoy diciendo, lo dice ¿quién? Dios. Y Dios le está diciendo también a Moisés, así vienes tú, Moisés, al desierto, y te voy a quitar todo eso para que cuando tú saques a mi pueblo ya seas más maduro que ellos. Y entonces tú les digas ahora a mi pueblo lo que tienen que hacer. ¿Está aquí conmigo en esta tarde? Sí. Ahora fíjense bien. Algo que tenían los egipcios es que ellos tenían un muy buen conocimiento. Para aquellos tiempos de Moisés ya había medicina en Egipto. ¿Cierto o no es cierto? Nada más que la hacían junto con la brujería, la mezclaban con la brujería. Entonces muchas veces nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, de la palabra del Señor habla en un momento dado cuando llega Ezequiel, ¿sí? Lo invitan los profetas, los hijos de los profetas, preparan un manjar y de repente uno grita, Señor, hay muerte en la olla. Y le dice Ezequiel, a ver, tranquilo, cálmate. A ver, traigan un poco de harina. ¿No dice eso la palabra del Señor? ¿Sí? ¿Y qué dice? Échenle harina. Y obedecen nada más de algo tan sencillo. ¿A quién se le había ocurrido? A una persona que tenía contacto con Dios. Y cuando le echan harina al caldo que estaban comiendo, dice la palabra del Señor, sanó. ¿No es cierto? ¿Sí o no? ¿Verdad? Ahora, fíjese bien, sale el pueblo de Israel con un conocimiento de Egipto. Allá tenían farmacias a su disposición. Si sus niños de los hebreos se enfermaban, sabían dónde estaban. Cruzan el Mar Rojo y cuando se dan cuenta ya están en el desierto. ¿Sí o no? Lo primero que como padre a mí, en ese momento viene a mi cabeza es, ¿qué voy a hacer con mis hijos en este desierto? ¿Qué les tengo que dar para mis hijos en un desierto donde no hay absolutamente qué? Nada. Y el Señor empieza a hablarle a toda una nación, todo un pueblo por medio de Moisés y le dice, mira, si ustedes hacen lo que Dios dice en su palabra, ustedes van a ser mi especial tesoro de todos los pueblos de la tierra. Si ustedes obedecen a lo que yo digo en mi palabra, ninguna enfermedad de las que les envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, ¿tú qué? Tu sanador. Entonces eso quiere decir que el conocimiento de Dios, Moisés se fue dando cuenta. ¿Por qué? Porque irse a pastorear no era nada más de que vámonos y al rato regresamos. Se quedaban meses en el campo, cuidando las ovejas, que no se les fueran a enfermar, que en un momento dado viniera un depredador y se las quitara. ¿Y qué sucedía?
Todo eso Dios lo fue haciendo en Moisés. ¿Y qué sucedió? Después de 40 años sale todo un pueblo y llegan a la tierra prometida con un hombre que ya venía con una madurez espiritual. ¿Sigue aquí conmigo en esta tarde? ¿Sigue aquí conmigo en esta tarde? Dígame amén. Bueno, muy bien. Entonces yo quiero, por favor, y les voy a seguir insistiendo hasta que ya sea un hábito bueno en nosotros, apúntele. Vamos a ver en esta tarde. Primero, versículo 3, dice la palabra del Señor, dice que midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. ¿Hasta dónde llega el primer nivel? ¿Hasta dónde llega el primer nivel? Hasta los tobillos. Ok, mire, todos nos hemos metido en un pequeño río que nos llega hasta los tobillos en un momento de calor. Se siente refrescante la vida. Nada más con que simple y sencillamente metas los pies, se refresca el cuerpo completamente. ¿Cierto o no es cierto? En la Biblia tiene mucho sentido los tobillos y se los voy a decir de dos formas. Póngame atención por favor en esto, ¿sí? En dos formas. El primer propósito de esto, mis hermanos, es simbolizar el crecimiento y un progreso en nuestra vida. Tiene que haber crecimiento, pero progresando en lo que vamos aprendiendo. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Otra vez, tiene que haber un crecimiento, pero con progreso. Hay gente que no conoce su Biblia. Están buscando el Evangelio de Judas en el Antiguo Testamento. Es que Judas sí me suena, sí me suena. ¿Qué no fue el que traicionó a Jesús? Sí. Y de repente decimos, abra su Biblia por favor en Segunda de Crónicas. Dice, y se están en Segunda de Corintios, porque suena más o menos igual. ¿No es cierto? ¿Verdad? Y de repente llegamos y dicen, a ver, vamos a estudiar la vida del profeta Ageo. Ageo. Está raro el nombre, pero... Y está en la Biblia, mi hermano. Está en la Biblia. Hoy yo quiero decirle algo, mi hermano. Cuando usted empieza a conocer la palabra del Señor y usted empieza a decirle a Dios que le hable, mire, se va a quedar cautivado y Dios lo va a llevar de más a más. ¿Estamos aquí, mis hermanos, en esta tarde? Fíjese bien. Hay un profeta que se considera el profeta mayor o uno de los profetas mayores, Isaías. El profeta Isaías, ¿sí?, habla mucho acerca de Jesús. Isaías 6 habla de Jesús. Y vi al Señor sentado en su trono en los días, y menciona al rey que está. Y dice la palabra del Señor, dice, y su trono era alto y sublime. Cuando lo describe es el Señor Jesucristo. No solamente habla ahí, en Isaías 11 dice que será su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando llegamos a Isaías capítulo 53, él describe al Señor Jesucristo, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros sanados. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Sí? Ahora, dice la palabra del Señor que entonces Isaías vio muchas profecías que se cumplieron en el Señor Jesucristo. ¿Estamos aquí otra vez? Amén. Sin embargo, hay un pequeño profeta, y no porque sea pequeño, porque no tenga conocimiento, sino porque su escritura es más pequeña que la de Isaías. Y dice Joel en el capítulo 2, el profeta Joel dice, y en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos profetizarán, y vuestros viejos tendrán visiones. Fíjense qué tremendo es todo esto. Cuando nosotros conocemos estas profecías, nos damos cuenta de que esta profecía, ¿sí?, se viene cumpliendo en la iglesia desde Hechos capítulo 2 hasta nuestros días. ¿Lo entendió?
En Hechos 2 viene el derramamiento del Espíritu Santo. Y dice Pedro, cuando llegan a ver por qué sucedió todo esto, le dice, se ha cumplido el profeta Joel, donde dice, y en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y fíjese bien, yo quiero decirle esto, mi hermano. Nosotros cuando vamos conociendo esto, hasta el día de hoy, el Espíritu Santo sigue llenando la vida del creyente. ¿Lo cree usted en esta tarde? ¿Lo cree en esta tarde? Pero hay iglesias donde no se predica esto. ¿Por qué? Porque eso nada más fue para la iglesia del primer siglo, dice. No existen los milagros, no puede hablar ya en lenguas una persona, ni muchas cosas así. Pero nos damos cuenta de algo, mi hermano. Escúchelo, que yo quiero decirlo. El Espíritu Santo no tiene límites. No lo podemos encajonar en un pensamiento humano. Porque el Espíritu Santo, ¿sí? El Señor Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya para que yo lo envíe. Y Él cuando llegue este momento tomará de lo mío y se los hará saber. Él me glorificará a mí, Él tomará de lo mío, porque no tiene límites el Espíritu Santo. ¿Lo cree usted en esta tarde? ¿Sí? Ahora, fíjese bien, cuando vamos entonces entendiendo esto, mis hermanos, que tiene que ser un crecimiento, pero también tiene que ser progresivo, nos vamos a entender, vamos a darnos cuenta que entender la palabra del Señor, entonces era cosa de que nosotros quisiéramos que Dios nos hablara. ¿Cuánto lo creen esta tarde? ¿Cuánto lo creen en esta tarde? ¿Lo cree usted en esta tarde? Bueno, muy bien. Ahora, fíjese bien, vamos a ir rápidamente analizando esto, por favor, con un pasaje de la Escritura que se encuentra en Isaías. No es cierto, perdón, Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31, por favor, ponga atención en eso. Ahora, fíjese bien. Van a haber cristianos que les guste crecer, por eso voy a utilizar esta palabra. Pero van a haber cristianos que se quieren quedar toda su vida igual. Y todos estos domingos vamos a ir aprendiendo que tiene que ver una cosa con la otra. ¿A qué me refiero? La parábola del sembrador tiene que ver con esto, con lo que vamos a aprender. ¿Cuál parábola? ¿Cuál parábola? ¿La parábola de quién? Del sembrador. Y hay tres cosas muy importantes que nosotros nos damos cuenta que puede tener el creyente sin darse cuenta y le estorban a su vida espiritual. Tres tipos de semillas que caen en diferentes partes de lo que hace el sembrador. Y eso, mis hermanos, si usted no lo quita de su vida, no lo hace crecer. No lo hace crecer. Usted puede venir a cantar, usted puede venir a leer con los demás la palabra del Señor, pero si no se cumple lo que vamos a leer a través de Jeremías, entonces nos va a costar trabajo hacer. Entonces vamos a empezar en esta tarde con el primer nivel, que es el de los tobillos, para que entendamos esto, mis hermanos. Jeremías capítulo 31, versículo 33 y 34. Dice la palabra del Señor, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Ponga atención en eso, dice. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará, fíjese bien, versículo 34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni a su hermano, diciendo, conoce a quién, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más ¿qué? Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de ¿qué? De su pecado. Ahora, yo le tengo una buena noticia. A los que estamos aquí, ya estamos justificados. Todos. Por medio de Cristo. Usted ya lleva una ventaja, ¿sí?
¿Cuánto lo creen esa tarde? Usted no le debe ya nada a Dios. Eso es en serio, mi hermano. Cristo ya lo pagó todo. Si nosotros no entendemos esta parte, mis hermanos, entonces estamos diciendo que Cristo es un mentiroso, que su sacrificio en la cruz del Calvario no cuesta nada, no vale nada. ¿Sí me doy a entender en esa tarde? Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, nos justifica de todo y nos presenta delante del Señor. Dice: justificados pues por la fe, estamos en paz ¿con quién? ¿Estamos en paz con quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces sí se cumple esa parte de la palabra del Señor. Amén. Y entonces lo que dice el profeta Jeremías en este capítulo es que el Señor va a llevar un conocimiento a su iglesia, a su pueblo, cuando nosotros hayamos cumplido con el primer requisito, que todos nuestros pecados estén perdonados. Ya se cumplió. Mi hermano, de verdad, póngame atención, iglesia. Si usted no le cree eso a Dios, es que pastor, ayer fallé. Vaya delante del Señor. ¿No dice eso la palabra del Señor? Bueno, vamos a ver si eso es posible. Déjenme desviarme tantito, pero vale la pena. Primera de Juan, por favor. Capítulo 1, vamos a entenderlo primero, esto. Ahora, pregunta, mi hermano, de verdad, conteste con sinceridad. ¿Cuánto de ustedes queremos crecer? Versículo 5. A ver, vamos a empezar desde ahí. El primer punto es lo que dice Jeremías: nuestros pecados ya están perdonados, justificados. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Pero usted me dice: pastor, pero yo le sigo fallando al Señor. Yo también le sigo fallando al Señor. A ver, levante la mano quien no le falla a Dios. Bueno, entonces estamos todos parejos. Amén. Otra vez, ¿estamos todos parejos? Amén. Ok, bueno, ya empezamos bien. Dice el versículo 5, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él. Este es el mensaje que hemos oído de Cristo. Dice: y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Bueno, ya lo entendemos, eso no nos cabe dudas. Dios es santo. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Entonces el diablo lo primero que te va a querer quitar es que tú le creas a Dios. Te va a poner una duda en tu corazón. No se lo tienes que permitir, por eso que vamos a leer. ¿Estamos de acuerdo? Dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Lógico, ¿verdad? Dice: y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. ¿Cómo se empieza a ver esto? Mire, ¿qué sucede cuando vamos a poner el ejemplo del niño que dice la mamá: aquí dejé 10 pesos, ¿quién los agarró? Digo, nos ha pasado alguna vez, ¿verdad? ¿Sí o no? No, pastor, no. ¿Cómo no? O un dulce, o algo. Luego se le ve la cara de culpable, ¿verdad? Eso es lo que el diablo hizo en el huerto del Edén. Pongan atención a eso. Por eso se fueron a esconder. Metió culpa, vergüenza. Mi hermano, Dios no es como usted, no piensa igual que usted. Por eso es que el Señor Jesucristo lo hizo todo por nosotros, para presentarnos delante de Dios. ¿Sí lo está entendiendo? Mire, viene con nosotros como cuando el hermanito, y ahí está, y le dice al padre: ya está comprado. El diablo va a decir: no, es que la acaba de regar. No, pero a ver, tiene la sangre de mi hijo, vale por la sangre de mi hijo. A ver, entonces hazte un lado, lárgate de aquí, le está diciendo el Satanás.
¿Sí me está entendiendo? Ahora, ponga atención en esto. Todos la estamos regando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y entonces llega el momento en que la culpa dice, es que yo no soy santo, es que yo no puedo llegar al templo, no soy hipócrita como los demás. Y el diablo ya te metió muchas ideas. ¿Ya sigue aquí conmigo? Ahora dice la palabra del Señor. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Dónde se empieza a ver primero esto? En algo que se llama la comunión, unos con otros. Amén. Dice la palabra del Señor. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo. A ver, yo lo leí mal entonces. Porque yo estoy diciéndole que Jesucristo no me limpió todos mis pecados. Y aquí dice la palabra del Señor algo diferente. ¿Qué dice? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. ¿Qué dice? ¿De todos qué? De todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en... ¿Dónde comienza el cambio? En aceptarme como soy. ¿Ya lo entendió? Ahí empieza. El problema muchas veces es que cuando vemos que se pone un cuate una túnica blanca, un sombrerito acá y todo eso, decimos, es más santo que yo. Su abuela. Usted vale lo mismo que una persona que lleva 20 años en el evangelio y le cree al Señor. ¿Lo está entendiendo en esta tarde? Ok. Dice la palabra Señor. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, ¿ya se dio cuenta? Mentiroso. Y su palabra, ¿cuál palabra? Yo di mi palabra. Dice la palabra del Señor que no habiendo otro más grande que Él, juró por sí mismo. Él dijo, yo voy por ellos y yo pago la deuda de ellos. Esa es la palabra que tenemos de Él. Vale mucho. ¿Lo cree? Y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, por favor. Ahora viene lo bueno. Dígale a alguien, viene lo bueno. Ponga atención. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el paracleto de Dios. Apunte esa palabra rara. Paracleto de Dios. ¿Qué es el Espíritu Santo? El abogado de Dios. ¿Sabe qué hace el Espíritu Santo? Llega el acusador, dicen, mira, y traigo este cargo y este cargo y este cargo, mira, este cuate debe esto, boom, y llega el abogado y dicen, a ver, ¿cuáles son las acusaciones contra él? No, pues esto y esto. Mintió, le guiñó el ojo a quien no se lo debería de guiñir. O sea, y dice el Espíritu Santo, a ver, ok, pero vamos a ver lo que dice Dios en su palabra. Él dice que cree en Jesucristo como su Salvador. Él dice que cree en el Padre. Dice la palabra del Señor que entonces Él está justificado por la fe. ¿Ya lo entendió? ¿Ya lo entendió en esta tarde? Amén. Pero ponga atención en esto. A lo mejor en algún momento dado de nuestra vida, ¿sí? Algo sucede. Salimos a todo dar de la casa porque queremos ir a la casa de Dios y de repente se atraviesa el cuate ese que conduce mal y usted pasa y lo alcanza y le dicen, órale hijo de tu mamacita linda. Y de repente el diablo dice, ya te escuché, ¿a qué vas al templo, hipócrita? Y se para en seco
¿verdad? Y dicen, no, ya no vamos a la iglesia. ¿Quién ganó? El acusador. El diablo le ganó. Porque ponga atención en esto, dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. ¿Qué? Versículo 2. Usted le tiene que decir eso a Satanás, dice, y Él es la propiciación por mi pecado. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. A Él, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Y hace 15 días dijimos que vamos a llegar a la altura del varón, pero todavía no corra, mi hermano. Y no se sienta mal porque la regó ayer. Usted tiene un abogado. La cosa es que aquí tiene que caber una palabra que se llama ser intencional. Otra vez, ser intencional. Sí, ya le dijo la grosería. Vaya con el abogado y cambie su manera de hablar. A lo mejor se le encuentra otra vez, es el que le dije el otro día lo que se lo merecía. Pero ahora lo alcance, baja la ventana y le dice, Dios te bendiga. Ya cambió. Ya empieza a perfeccionarse ¿qué? El amor. Y después lo alcanza y le dicen, sí, pero tú el otro día me dijiste esto. Y le dice otra vez, sí, perdóname, pero que Dios te bendiga. Y después se estaciona atrás de usted. ¿Sí lo está entendiendo en esta tarde? Dios puede hacer eso, mi hermano. Pero lo primero es que cuando nosotros lo entendemos y lo reconocemos, ahí empieza el cambio. El cristiano quiere que no exista cambio en su vida porque no quiere en un momento dado avanzar al segundo nivel. ¿Cuál es el segundo nivel? Dice el segundo nivel, dice la palabra del Señor, dice, y midió otros 1000 codos y me llegaron a las rodillas. ¿A dónde me llegaron? ¿A dónde me llegaron? A las rodillas. Mire, mi hermano, las rodillas son el símbolo de quebrantamiento, humildad, buscar la presencia de Dios, buscar estar adorando al Señor. Y decimos muchas veces, vamos a hacer una jornada de oración. Pastor, lo van a transmitir porque lo quiero seguir desde mi casa. Mi hermano, no se vale. Dígale a alguien, no se vale. ¿Quieres estar en el primer nivel? Quédate ahí, mi hermano. Pero ¿quieres ver algo diferente en el segundo nivel, mi hermano? Escuche lo que le voy a decir. Escuche lo que le voy a decir. 3 años y medio había sequedad en la tierra de Canaán. Y dice la palabra del Señor que entonces Acab estaba buscando a Elías para matarlo. 3 años y medio buscando al Elías que había hecho que los cielos se cerraran. La idolatría estaba en su apogeo. No querían que reconocer que era Dios capaz de hacer llover, porque tenían una deidad que Baal era el Dios de la lluvia de aquellos tiempos. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel? Jezabel hacía que el pueblo de Israel se fuera y empezaran a adorar a este Dios Baal para que en un momento dado hiciera llover. Y dice la palabra del Señor que entonces Dios le dice a Elías, preséntate delante de Acab. Preséntate delante de Acab y dile que por mi palabra, que por lo que tú digas en esta tarde, yo puedo hacer llover.
Y dice la palabra del Señor que entonces Elías le sale al encuentro a los soldados que había mandado Acab. Y Abías, dice la palabra del Señor, que entonces llegó con ellos y le dice: mi Señor, no me mates, yo solamente cumplo órdenes, pero te están buscando para matarte. Y Elías le dice al general: ve con tu señor y dile que hoy Dios va a hacer llover, que nos vamos a presentar, ¿sí?, en el monte Carmelo, en el monte de la calavera, pero que lleven a su falso Dios. Escuche esto, mi hermano, que lleven a su falso Dios y veremos quién es Dios en Israel. Y cuando lo ve Acab le dice: por tu culpa, Elías, ha dejado de llover sobre la tierra de Canaán. Y Elías le dice: no, es por tu culpa, es por tu culpa. Pero vive Jehová, en cuya presencia estoy, que Él puede hacer llover sobre la tierra. Y vamos a ver qué clase de Dios hay entre ustedes y el que yo tengo. Y dice la palabra del Señor que entonces convocaron a una reunión para matar. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Una ofrenda le levantaron al Señor y mataron los toros y los pusieron en un holocausto. Y dice la palabra del Señor que entonces empezaron ellos desde la mañana, después del mediodía, y no habían hecho llover. Y cuando llegó el turno de Elías, dice la palabra del Señor algo bien específico que usted tiene que tomar en cuenta. Dice: entonces Elías levantó el altar destruido. ¿Levantó qué cosa? ¿Levantó qué cosa? A veces ni sabemos qué es eso, mi hermano. A veces en nuestros hogares no hay altares para el Señor. Habían altares para otros ídolos, pero para Dios ya no se los levantamos. Habían otros altares que eran paganos, pero para el Rey de los cielos no levantamos un altar. Se oye más Luis Miguel, la gallina ciega. Se oye más aquellas canciones que en un momento dado en nuestro pasado pareciera como que ya se habían quedado. Y empezamos a cantar: qué ganas de no verte nunca más. Y empezamos con ese tipo de cosas. Y no conocemos el poder de Dios. Cuando nosotros empezamos a levantar altares en nuestros hogares, las cosas, el ambiente cambia, la atmósfera cambia. Escúchelo. 3 años y medio donde la atmósfera de Israel era de sequedad, de violencia. Pero cuando se levanta un hombre que conozca qué es levantarle un altar al Señor, es porque ha entendido que el agua ya está aquí en las rodillas, mi hermano. No venimos a cantar por cantar, porque muchas veces decimos: ay, es que no cantan las que yo quiero. ¿Y cuál es la que quieres, mi hermano? Cansado del camino. No las vamos a cantar. No glorifican en nada, Señor, eso. Pero sí podemos en un momento dado venir delante del Señor y derramar nuestro corazón delante de su presencia y poder reconocer el señorío del Señor. Cuando nosotros empezamos a levantar el altar del Señor, entonces el Señor hace lo que tú no puedes hacer. Escúchalo. Él hace lo que a Él le corresponde y que tú no lo puedes hacer, pero Él sí lo puede hacer. Se tienen que levantar altares en medio de nuestras casas, donde la presencia del Señor se esté moviendo. Eso es cierto, mi hermano. Eso es cierto. Una persona puede hacer la diferencia en el hogar. Y a lo mejor no le van a gustar algunas personas, pero cuando tú estás convencido de que Dios te va a respaldar, mira, mi hermano, te voy a decir algo: el fuego va a caer. El fuego va a caer. Vas a ver que se consume tu altar. Vas a ver cómo el Señor te lleva a otro nivel.
pero estás dispuesto a usar esto, mi hermano. Ya pasaste de este nivel a este nivel. Y entonces empiezas a tener más conocimiento del Señor. Ya no es que alguien te lo contó. Ahora se está cumpliendo Jeremías 31. ¿Qué está diciendo? Todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Ese es el propósito del Señor. Lo estamos entendiendo en esta tarde, mi hermano. Y dice la palabra del Señor que cuando Elías restaura, levanta el altar, entonces le dice: vamos a matarlo, échenle agua. ¿Qué había escasez en ese tiempo? Agua, porque una persona que le cree a Dios hace locuras. ¿Sí lo entendió? A veces darle a Dios nos cuesta mucho trabajo, pero cuando Elías estaba convencido de lo que venía, no le importó poner semillas. 3 años y medio de no recibir cosecha. ¿Cómo se le ocurre a este loco hacer eso? Porque tiene la presencia de Dios, porque sabe a quién le está creyendo. Y lo que en ese tiempo estaba escaseando, ahora lo está poniendo en el altar. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Ese es el nivel que muchas veces te lleva. Donde dice la palabra del Señor que entonces Elías buscaba la presencia del Señor. Y la oración de Elías, cuando usted lo lee, no es una oración de horas y horas, sino que empieza diciendo: escúchame, Señor de nuestros padres, tú eres el que todo lo puedes. Y dice la palabra del Señor, y cuando acabó de orar Elías, el fuego cayó sobre el altar y consumió con todo y piedras el holocausto. Todo lo fundió el Señor. ¿No es cierto? Pero está en ese nivel. Se lo demuestro. Y dice la palabra del Señor: entonces Elías le manda a decir a Acab: súbete a tu carro, porque va a llover. Y se aleja Elías, sube más alto el monte y se pone sobre sus rodillas. Y le empieza a decir a su criado: a ver, asómate, ¿qué ves? Nada. Y otra vez: ¿qué ves? Nada. Hasta la tercera vez, cuando llega el criado, le dice: apenas veo una pequeña nube que se ve como del tamaño de ¿qué? De mi mano. Y entonces Elías le dice: pues córrele, porque nos va a alcanzar la ¿qué? Hay gente que nunca le ha llovido en su territorio, en sus tierras. ¿Sabe por qué? Porque no saben que esto nos sirve para buscar la presencia de Dios. Jesús lo hacía. Subía al monte a orar en la madrugada. La oración, mi hermano, dice la palabra del Señor en el libro de Santiago: la oración del justo obrando eficazmente. ¿Qué dice? ¿Qué cosa dice? ¿Puede qué? ¿Puede poco? ¿Qué dice? Dígalo. ¿Qué dice? Puede mucho. Puede mucho, mi hermano. Cuando una iglesia ora, cuando nosotros nos ponemos a orar y avanzamos del tobillo hacia las rodillas, mi hermano, los cielos se mueven a su favor. ¿Lo escuchó? Los cielos se mueven a su favor, mi hermano. Y eso es bíblico. Eso lo dice la palabra del Señor. Ya avanzaste, mi hermano. Ahora ya no tienes el mismo conocimiento de Dios que cuando te lo contaban. Ahora los estás empezando a experimentar, mi hermano. Pero tienes que entender esto, mi hermano. No es por ti, no es porque eres perfecto. Es porque el Señor te va llevando de un nivel a otro nivel. Ahora sales a la calle y quien se te atraviesa lo bendices. ¿Cuántos decimos amén? Ahora tus hijos, cuando ya te hacen enojar, lejos de decirle ya ni los quiero ver, vayan, lárguenseme de aquí, le dicen: a ver, vénganse, vamos a orar. No, yo no quiero orar. No importa, yo voy a orar por ti. Y después de mucho tiempo, el que no quería ni estar en la oración, después anda hasta predicando. Uy, Padre de la gloria. Otra vez, el que no quería ni estar en la oración, después hasta anda predicando. Anda poniendo las manos sobre los enfermos. ¿Y sabe qué está sucediendo?
está empezando a sanar. ¿Quién quiere un hijo así? Una hija así. Dele un fuerte aplauso en esa tarde al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Aleluya. Regrésese, por favor. Jeremías capítulo 31. Y le voy a dar 4 cosas muy fundamentales de Jeremías 31, 33 y 34. ¿Qué dice Jeremías 33, 31, 33 y 34? Dice que Dios se va a manifestar a la casa de Israel. En ese caso, nada más cámbiale el nombre y dígale: Dios se está manifestando en Sebaot, México. ¿Cuántos lo creen esta tarde? ¿Qué aspectos podemos encontrar en este pasaje? El primero, mi hermano, a través de su palabra, conocer la voluntad de Dios. A través de su palabra conocemos la voluntad de Dios. Qué hermoso es conocer la voluntad de Dios, mi hermano. Saber cómo es la voluntad de Dios. Número 2, a través de su palabra, conocerlo a Él cada día más y más. Un conocimiento universal, mi hermano. O sea que lo mismo que sucede en China, si te vas a China, Dios va a estar contigo también en China. No tiene límites Dios. Número 3, un perdón incondicional. Un perdón incondicional. Lo que dice el versículo 34, dice: porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Un perdón universal. Y número 4, mi hermano, número 4, un conocimiento profético de Cristo en el Nuevo Testamento. Y voy terminando con Hebreos 11:3, por favor. Hebreos 11:3 y 2 Corintios 4:18. Hebreos 11:3. Primeramente, ¿qué dice la palabra del Señor? Por la fe, escúchelo, dice: entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se de lo que no se veía. Ahora, este conocimiento, mi hermano, empieza a estar en su vida de usted. Pero ya no se conformó con los tobillos. Ahora las rodillas le están funcionando, mi hermano. Y Dios le está, ¿qué? Diga conmigo: se está manifestando, me está hablando, se está revelando. Ahora ya entiendo este pasaje de la Escritura. De modo que lo que hoy se ve fue hecho de lo que no se se veía. Eso es entender la mente de Dios. 2 Corintios, por favor. Capítulo 4. 2 Corintios 4, versículo 18, por favor. Y voy terminando con esto, mi hermano, en esta tarde. Dice: no mirando nosotros las cosas que no se ven. No mirando nosotros las cosas que no sé que no se ven, sino las que se ven. Cosas que se ven. Dice: sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven ¿son qué? Son eternas. Dios empieza entonces a revelarnos cosas para la eternidad. Escúchelo. Hay gente que dice: mire, yo crecí con un canto, un corito que le hizo mucho daño a la iglesia. Este canto decía: allá en el cielo y allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Si usted lo analiza, está bien mal el canto, porque está diciendo que solamente es ¿en dónde? En el cielo.
Aquí está diciendo el Señor, no se fijen en las cosas que se ven, porque las que se ven son pasajeras. Ubíquense en las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas. Y lo que leímos en Hebreos 11 dice la palabra del Señor, que entendemos ahora que el universo es constituido por la palabra, de modo lo que hoy se ve fue hecho de lo que no sé qué, que no se veía, ¿sí? ¿Y cómo empieza Hebreos 11? ¿Cómo dice la palabra del Señor de Hebreos 11? A ver, es pues la fe, la certeza de lo que ¿qué? De lo que se espera, la convicción de lo que no se veía. Ahora, ¿sí lo entendió? ¿Sí? Estoy sano porque eso es algo eterno que me corresponde para este tiempo. Estoy siendo transformado porque ahora la palabra del Señor está haciendo un cambio en mi vida. No soy perfecto, pero voy hacia un propósito, ver como Cristo ve las cosas y llegar a su estatura. Del varón ¿qué? Perfecto. Ahora, fíjese bien, este canto sí me gustaba. Ya cuando le entiende uno a los cantos, ¿verdad? Hasta los cantos dicen, nos inspiran, ¿sí o no? Y este canto decía, ser como Cristo, ser como Cristo, es mi anhelo, ser como Él, en mi camino, de aquí al cielo, es mi anhelo, ser como Él, vivir como Cristo, andar como Cristo, es mi anhelo, ser como Él. ¿No está padre? Los de la alabanza ni se lo saben. Les llevo mucha ventaja. Ahora, ponga atención en esto, mi hermano, para terminar. Mire, en la semana usted va a oír las voces. Acuérdese, voz de Dios, voz del diablo y voz del hombre. Cuando un cristiano va dejando que el Señor lo vaya enseñando a los tobillos, va usted aprendiendo a discernir las voces. Cuando usted ya empieza a llegar a las rodillas, mi hermano, entonces usted se da cuenta y dicen, eso no es de Dios. Y muchas veces el enemigo durante la semana va a decir, y eso que dices que eres cristiana, ¿verdad? Y eso que dices que eres cristiano. Y entonces le va a decir, mira, no digo, soy. A ver, ya reaccionar. Dígale, no, a ver, espérate, estás mal, mano. No le voy a decir compadre tampoco, Dígale, estás mal, soy un hijo de Dios. Y aunque tú digas que yo no soy perfecto, en eso tienes un poquito de razón. Pero voy camino a ser como Cristo. Y cada día, dígale, me parezco más a Él. Eso dígaselo, mi hermano. Porque según lo que leímos en Jeremías 31, dice, y todos me van a conocer desde el más pequeño hasta el más grande. Todos me van a conocer. Y nadie le va a decir, mira, esto es lo último. No, esta revelación me la trajo Dios. Usted le va a decir, a mí también me la reveló el Señor. Yo conozco qué clase de Dios tengo. ¿Lo cree usted en esta tarde? Póngase de pie en esta tarde. Yo sé que ya tiene ganas de ir a preparar carne asada, que ya está preparando las maracas, ¿verdad? Pero yo quiero decirle algo, mi hermano, en esta tarde. A ver dónde están los de la alabanza. Súbanse, por favor. Mire, hay un canto, no sé si se lo sepan, que dice, qué dulces estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo
que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Si se lo sabe, cántelo tantito. Si no se lo saben los de la alabanza, medio tóquenla, por favor. Se los vamos a dejar de tarea porque de verdad dice este canto: Abba, Padre, Abba, Padre. ¿Se lo quiere aprender? ¿Sí? Lo cantamos para el próximo domingo. Amén. A ver, entonces, toquen algo, muchachos, en esta tarde. Cierren sus ojos un momento en esta tarde. Mi hermano, nos vamos a enfrentar con muchas circunstancias difíciles en la vida. Pero yo quiero decirle algo en esta tarde. Yo sé que usted, si le cree al Señor a través de su palabra, va a avanzar. No por usted. Usted va a tomar en esta tarde lo que Dios nos habló. Y entonces va a empezar a decirle: Señor, hoy yo sé que el agua apenas me está llegando a los tobillos, pero me va a llegar a las rodillas. Empiécelo a creer en esta tarde. Y dígale: Señor, yo voy avanzando, creyendo en lo que tú dices en tu palabra. No me conformo en esta tarde, Señor. Y me va a costar trabajo, Señor, pero yo estoy seguro de algo, Señor, que la victoria es de nosotros, en el nombre de Jesús. Y cuando se sienta cansado o que sienta como que a lo mejor en ese día no creció, no se preocupe. Por usted mismo no va a poder, pero hay un poder dentro de usted que lo va a impulsar y le va a decir: ánimo, yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es? Gracias te damos, Señor. Bendito eres, Señor. Bendito sea, Señor.